Desde muy temprano comprendí que las relaciones familiares son quizás los instrumentos más desafiantes y reveladores de nuestra evolución espiritual. La cuna en la que nacemos, los rostros que nos reciben, los brazos que nos acogen, todo eso, a los ojos del mundo, puede parecer simple casualidad. Pero según la doctrina de los espíritus codificada por Allan Kardec, sabemos que nada es fortuito. Cada reencuentro, cada vínculo, está trazado con precisión amorosa en el plano espiritual, incluso antes de nuestra reencarnación. A lo largo de mi jornada, he sido testigo de relatos conmovedores de hijos profundamente marcados por relaciones maternales dolorosas. Madres frías que nunca ofrecieron un abrazo cálido, madres ausentes que parecían incapaces de nutrir emocionalmente, madres violentas que hirieron no solo los cuerpos, sino también las almas de sus hijos. Estas historias no son raras, y muchas veces se esconden en el silencio por vergüenza o confusión. Al fin y al cabo, ¿cómo aceptar que ese ser que debería simbolizar el amor incondicional se haya convertido en fuente de dolor? Sin embargo, como nos enseña Chico Xavier con su humildad y claridad espiritual, es justamente en esos lazos más difíciles donde se encuentran las mayores oportunidades de redención. La familia es un laboratorio de experiencias redentoras, decía él al comentar sobre los compromisos que asumimos antes de nacer. En muchas situaciones, el reencuentro con una madre desafiante es la continuación de una historia antigua, escrita en otras vidas, con otros rostros pero con las mismas almas buscando reparación. Es difícil pensar en esto cuando aún estamos inmersos en el dolor, cuando el corazón de un hijo clama por cariño y solo encuentra indiferencia, o cuando el miedo ocupa el lugar del afecto. Cuestionar la justicia divina es casi inevitable, pero André Luis, en sus obras psicografiadas por Chico Xavier, nos advierte que la justicia del Creador siempre se manifiesta por medio de la misericordia, y muchas veces los lazos que hoy hieren son los mismos que en otra época fueron comprometidos por nosotros. ¿Será posible que un hijo herido esté, en verdad, ofreciendo a su madre una oportunidad de comenzar de nuevo? ¿Estará el amor incondicional, incluso frente a la frialdad o a la ausencia, siendo el instrumento silencioso de curación de un espíritu que desde hace mucho se ha alejado de la luz? Estas preguntas, por más difíciles que parezcan, nos invitan a una reflexión profunda sobre el sentido de la vida, del dolor y del perdón. La visión espírita no busca romantizar el sufrimiento, sino comprenderlo a la luz de la inmortalidad del alma. Cuando vemos la existencia como un ciclo continuo de aprendizaje, cada lágrima puede resignificarse como semilla de compasión. En este video, te invito a sumergirte conmigo en esta investigación espiritual, guiados por las palabras de Kardec, por los ejemplos de Chico Xavier y por las revelaciones de André Luis. Vamos juntos a desvelar lo que hay detrás de esas relaciones maternas tan complejas y a descubrir que incluso en las sombras del abandono o de la frialdad puede florecer la forma más pura de amor, aquella que no exige reconocimiento, que no se impone, pero que se entrega por amor a la propia redención. Cuando abordamos la cuestión de los lazos familiares difíciles a la luz del espiritismo, es imprescindible volver a las bases de la codificación de Allan Kardec, especialmente en el Libro de los Espíritus, donde se tratan los temas de la reencarnación, la ley de causa y efecto y las relaciones espirituales. Según los espíritus superiores, las familias humanas no se reúnen por casualidad. Existe una planificación espiritual profunda que antecede a cada encarnación, y dentro de esa planificación, la elección de los padres, especialmente de la madre, es una de las decisiones más significativas que el espíritu asume. En la pregunta 774 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta: ¿cuál sería para la sociedad el resultado del relajamiento de los lazos de familia? Los espíritus responden que una recrudescencia del egoísmo, es decir, es precisamente en el seno de la familia donde se inicia el aprendizaje de la solidaridad, de la renuncia y del amor verdadero. Sin embargo, cuando esas relaciones están marcadas por el dolor y la distancia emocional, surge una duda angustiante. ¿Por qué un alma reencarnaría con una madre incapaz de ofrecer amor? La respuesta está en el principio de la reencarnación como mecanismo de justicia y progreso. Espíritus que fallaron en el pasado con sus semejantes
especialmente en papeles maternos o filiales, muchas veces reencarnan juntos para reparar errores y restaurar los lazos afectivos. Así, una madre que hoy se muestra fría o incluso violenta puede haber sido en vidas anteriores víctima de ese mismo hijo, o en otras situaciones, puede haber sido objeto de nuestra indiferencia. Y ahora, al retomar el vínculo, tenemos la oportunidad de, incluso ante el desdén, responder con amor. En el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14, Honra a tu padre y a tu madre, se nos enseña que debemos respeto y amor a los padres, incluso cuando fallan. Porque por más que la personalidad actual nos parezca distante del ideal, el espíritu que allí habita está, como nosotros, en proceso de evolución. Kardec destaca que el amor filial no debe ser ciego, sino iluminado por la comprensión de las leyes espirituales. Esto significa que es posible amar con sabiduría, establecer límites y aún así mantener el compromiso espiritual de perdón y auxilio. Está claro que esta enseñanza no es una invitación a la sumisión ciega ni a la connivencia con el abuso. Por el contrario, el espiritismo nos enseña a cultivar el amor con responsabilidad, protegiéndonos a nosotros mismos, pero sin perder la visión espiritual de la situación. Una relación marcada por el dolor puede significar que ese espíritu aún endurecido necesita de nuestro ejemplo para despertar. Muchas veces no reencarnamos para recibir el amor de una madre, sino para enseñar lo que es el amor a un corazón que aún no aprendió a sentir. Allan Kardec fue muy claro al decir que la encarnación tiene por fin hacernos progresar, y no hay lugar más propicio para ese progreso que los lazos de familia. Aceptar a una madre difícil como instrumento de nuestra propia evolución es uno de los mayores desafíos, pero también una de las más nobles misiones. Al comprender estas relaciones bajo el prisma de la reencarnación y de la justicia divina, dejamos de ver el dolor como castigo y pasamos a verlo como parte de un plan mayor. Un plan que nos invita a la curación interior y a la liberación de vínculos dolorosos por medio de la paciencia, la compasión y el amor, incluso cuando éste parece no ser correspondido. Durante los años en que Chico Xavier psicografió cientos de libros, cartas y mensajes, muchas historias salieron a la luz revelando los bastidores espirituales de relaciones familiares turbulentas. Entre esas historias, algunas se destacan justamente por abordar el dolor silencioso de hijos heridos, por madres que en la tierra fueron fuentes de sufrimiento en lugar de consuelo. Recuerdo un relato presente en una de las obras de la serie La vida en el mundo espiritual, editadas por André Luis. En determinado pasaje, André describe el caso de un espíritu llamado Lisias, que en vida tuvo una relación profundamente dolorosa con su madre. Ella fue autoritaria, fría e implacable en su crianza. En el plano espiritual, sin embargo, el reencuentro entre ambos reveló una verdad desconcertante. En vidas anteriores, Lisias había sido un padre ausente, negligente y por momentos cruel con aquella que ahora regresaba como su madre. El reencuentro doloroso en la existencia siguiente no era castigo, sino un mecanismo divino de equilibrio que ofrecía a ambos la oportunidad de reescribir su historia. Chico Xavier, siempre con su humildad y sensibilidad, decía que el dolor es un recurso divino para que despertemos hacia la luz. Y de hecho, muchos hijos que cargan profundas heridas por parte de sus madres encontraron a través de la mediumnidad y de la doctrina espírita un camino para comprender y liberarse de esas cadenas invisibles. En una de sus psicografías, Chico transmitió el mensaje de un joven que, tras el desencarne, reencontró a su madre en el plano espiritual. Él, que siempre se sintió rechazado e ignorado, descubrió que ella había aceptado reencarnarlo bajo la orientación de los mentores espirituales, aun sabiendo que sus condiciones emocionales no serían las ideales. Era una prueba para ambos. Él debía amar sin recibir. Ella debía acoger a pesar de sus limitaciones. Estas revelaciones cambian la forma en que vemos los vínculos familiares. En lugar de alimentar el resentimiento, pasamos a comprender que muchas veces el alma que hoy nos hiere es la misma que en otro tiempo herimos. El ciclo de causas y efectos no tiene como objetivo aprisionarnos al dolor, sino educarnos para el amor. Aún hay casos en que el hijo, por medio de su entrega al bien,
se convierte en el instrumento de transformación de aquella madre endurecida. Chico relataba con frecuencia que el amor es una fuerza curativa silenciosa e insistente, y que ninguna alma resiste para siempre a su acción. Incluso frente a la frialdad o la violencia, el esfuerzo continuo de vibrar en amor, de orar, de mantener el respeto y los límites, puede ser el detonante de cambios profundos, aunque estos no ocurran en esta vida. Estos relatos no son fábulas reconfortantes, sino testimonios espirituales de que la justicia divina no falla y de que los encuentros familiares tienen raíces que atraviesan siglos. Cuando un hijo, aún herido, decide no devolver con odio lo que recibió en forma de dolor, interrumpe un ciclo milenario de sufrimiento y planta las semillas de un nuevo comienzo. Así, comprender los relatos dejados por Chico Xavier y André Luis nos ayuda a expandir la visión. El dolor no es el fin, sino el inicio de una curación que exige coraje, fe y una nueva forma de ver a aquellos que por ahora aún no saben amar. A medida que comprendemos que los lazos familiares no son casuales, sino fruto de elecciones espirituales, también necesitamos reflexionar sobre las consecuencias espirituales que nacen de estos vínculos, especialmente cuando hay rencores, frialdad o violencia. El espiritismo nos enseña que cada pensamiento, palabra y actitud tiene repercusión en el plano invisible. Nada se pierde, todo se transforma, y en el campo de las relaciones, esta ley se manifiesta con claridad. Cuando un hijo es herido por su madre, hay impactos que van mucho más allá del dolor emocional o psicológico. André Luis, en sus obras, nos muestra que toda vibración negativa crea formas pensamiento, verdaderas estructuras sutiles que se agregan al periespíritu e interfieren directamente en el bienestar del alma. El resentimiento guardado, el odio contenido, el llanto silencioso. Todo eso, si no es trabajado con comprensión y amor, se vuelve un peso espiritual que puede acompañar al espíritu por diversas encarnaciones. Pero no es solo el hijo quien sufre. La madre que hiere, que abandona, que ignora, también carga con consecuencias serias en su campo espiritual. Muchas veces, la frialdad que manifiesta es reflejo de un desequilibrio más antiguo, de una culpa inconsciente que la lleva a rechazar a quien en otras vidas pudo haber sido un adversario. Hay también casos en los que el espíritu materno, al retornar a la vida corporal, falla en su misión debido a sus propias limitaciones emocionales o por las influencias espirituales que aún la rodean. Esto no justifica sus actos, pero nos ayuda a ver con más empatía y menos juicio. La consecuencia espiritual más marcada es el prolongamiento del ciclo de dolor. Cuando un hijo guarda rencor y la madre permanece endurecida, ambos perpetúan el desequilibrio que los une. Es como si estuvieran atados por un lazo invisible que solo el amor, el perdón y la comprensión mutua pueden deshacer. El espíritu solo encuentra la verdadera libertad cuando rompe con las cadenas del odio, y eso se da a través del ejercicio consciente de la caridad moral. André Luis describe en Liberación los casos de espíritus que permanecen atados a los hogares terrenos mucho tiempo después del desencarne, envueltos en las emanaciones vibratorias de los conflictos familiares que dejaron atrás. La madre que desencarna sin haber resuelto sus culpas puede quedarse al lado del hijo, sintiéndose indigna de seguir adelante, mientras que el hijo, por su parte, puede cargar con un sentimiento de rechazo que le impide amar plenamente. Son consecuencias que van más allá de la vida física y continúan actuando en el plano espiritual. Por otro lado, cuando se cultiva el perdón, incluso silenciosamente, el campo vibratorio alrededor de esas almas comienza a modificarse. El dolor deja de ser prisión y se convierte en puente. El sufrimiento da lugar al aprendizaje, el espíritu evoluciona, y la relación que un día fue motivo de llanto puede transformarse en un lazo de luz. Chico Xavier decía que el perdón es el baño del alma, y no hay acto más liberador que ese. Al perdonar, aunque no se olvide, abrimos las puertas para que la misericordia divina actúe en nuestras vidas, y al amar a quien aún no sabe amar, dejamos de ser víctimas y nos convertimos en instrumentos de la transformación espiritual del otro y de nuestra propia redención. En medio de los dolores provocados por lazos maternos difíciles, muchos hijos se preguntan cómo encontrar consuelo espiritual, cómo conectarse con los espíritus superiores para superar esa herida.
La doctrina espírita codificada por Allan Kardec ofrece no solo respuestas, sino caminos prácticos y profundos para esa reconexión con el mundo espiritual. Conectarse con los buenos espíritus no es privilegio de médiums o iniciados, sino de todos los que sinceramente buscan luz en medio de la oscuridad. El primer y más importante método es la oración sincera. Chico Xavier siempre decía que la oración es la llave del corazón que abre las puertas del cielo. Cuando oramos, no estamos simplemente emitiendo palabras al viento, estamos elevando nuestros pensamientos, alineando nuestra vibración con la de los espíritus benefactores que nos rodean. Una oración hecha con fe, especialmente en los momentos de mayor dolor, es capaz de modificar completamente el ambiente a nuestro alrededor y atraer ayuda espiritual inmediata. Aunque la respuesta no llegue de forma visible, se manifiesta en forma de paz, claridad o intuiciones que nos guían silenciosamente. Otro método valioso es el estudio constante de las obras espíritas, especialmente aquellas que tratan sobre la vida en el mundo espiritual. Conocer los relatos de André Luis, por ejemplo, nos ayuda a comprender cómo se procesan los vínculos entre encarnados y desencarnados, y cómo podemos liberarnos de lazos obsesivos o dolorosos mediante el conocimiento y la vigilancia interior. La ignorancia espiritual es uno de los mayores obstáculos para la curación emocional, y el estudio es una herramienta liberadora. La práctica de la caridad también es una forma poderosa de conectarse con lo alto. Al ayudar a alguien que sufre más que nosotros, abrimos canales de luz a nuestro alrededor. Chico Xavier decía que la caridad es el pasaporte para la paz interior, pues al salir de nuestro propio sufrimiento para aliviar el del otro, creamos méritos espirituales que atraen a los buenos espíritus hacia nosotros. Muchas veces, quien ofrece consuelo termina siendo consolado de forma aún más profunda. Otro punto esencial es el Evangelio en el hogar. Esta práctica simple, recomendada por Kardec y tan incentivada por Chico, consiste en elegir un día de la semana, un horario fijo y leer en familia, aunque sea en soledad, un pasaje del Evangelio según el Espiritismo, seguido de una oración. Esta vibración regular, aunque breve, transforma el ambiente doméstico, fortalece nuestro campo espiritual y permite que los espíritus amigos se acerquen con mayor facilidad. Para quienes viven bajo el mismo techo con una madre difícil o ausente, el Evangelio en el hogar actúa como bálsamo, purificando la energía y fortaleciendo emocionalmente a quien persevera. Por último, el silencio interior y la vigilancia de los pensamientos. Muchas veces estamos tan inmersos en el rencor que no percibimos cuánto alimentamos ideas de dolor, venganza o victimismo. Los espíritus superiores se acercan con más facilidad a aquellos que buscan cultivar la serenidad incluso en medio de las tempestades. Eso no significa reprimir los sentimientos, sino aprender a observar, acoger y transformar nuestras emociones con lucidez. Conectarse con el mundo espiritual es, en esencia, una cuestión de sintonía, y aunque el dolor aún esté presente, cuando nos disponemos a cultivar la oración, el estudio, la caridad, el Evangelio en el hogar y la vigilancia interior, comenzamos a construir poco a poco un puente de luz entre nuestra alma y los planos más elevados, y por ese puente llegará no solo el consuelo que necesitamos, sino también la fuerza para transformar el dolor en redención. Si hubo alguien que vivió el Evangelio con autenticidad, fue Chico Xavier. Toda su vida estuvo marcada por renuncias, dolores silenciosos y lecciones de amor incondicional. Y es justamente por eso que sus palabras tienen el poder de penetrar las zonas más dolorosas del corazón, ofreciendo consuelo donde parecía haber solo heridas. En medio del tema que estamos tratando, el dolor de hijos que sufrieron con madres difíciles, las reflexiones de Chico nos invitan a mirar más allá de la superficie de los hechos. Chico solía decir que el hogar es el crisol redentor de las almas endeudadas, un verdadero taller del espíritu donde ocurren los reajustes más profundos. En diversas conversaciones relataba casos en que hijos llegaban a él amargados por haber sido despreciados, agredidos o abandonados por sus madres. Y Chico, con su dulzura inquebrantable, jamás juzgaba. Escuchaba, acogía y luego, con firmeza serena,
recordaba que el espíritu reencarna con un programa evolutivo que muchas veces incluye justamente aprender a amar donde no hay correspondencia. Una de las enseñanzas más bellas que nos dejó es que el amor verdadero no exige retorno. En una psicografía muy conocida, transmite el mensaje de una joven desencarnada que, aun habiendo sido rechazada por su madre durante toda la vida, oraba por ella todos los días. En el plano espiritual, su gesto de amor silencioso había sido como un sol que, poco a poco, derretía el hielo del corazón de la madre aún endurecida. Chico explicaba que muchas veces somos colocados al lado de espíritus en recuperación para que seamos el punto de apoyo que ellos aún no logran ser para sí mismos. Pero eso no significa aceptar abusos ni mantenerse en situaciones de dolor continuo sin protección. Chico también enseñaba que amar no es anularse y que perdonar no es ser cómplice. En sus palabras, perdonar es liberarse del mal que nos hicieron sin tener que abrazar el mal de vuelta. Es decir, podemos mantener distancia emocional o física cuando sea necesario, pero aún así vibrar en paz, orar con sinceridad y desear el bien. Chico vivió experiencias familiares duras, perdió a su madre muy joven, sufrió con la incomprensión de personas cercanas y aún así eligió el camino de la ternura. No negaba el dolor, pero lo transformaba, y tal vez ese sea su mayor enseñanza, la capacidad de convertir el sufrimiento en servicio al bien. Nos demostró con su propia vida que es posible amar sin ser amado, perdonar sin ser comprendido, servir sin ser reconocido y aún así ser feliz. Todo pasa, decía. Las heridas de hoy pueden ser las cicatrices curadas de mañana. Y si en nuestras vidas recibimos el desafío de convivir con una madre difícil, tal vez seamos justamente el instrumento que lo alto eligió para ayudarla a reencontrar el camino de la luz. O tal vez seamos nosotros los rescatados que vinimos, aún sin saberlo, a saldar deudas de otras eras. La vida, según Chico, es siempre una oportunidad, y cuando elegimos el amor, aunque sea silencioso, aunque sea solitario, abrimos puertas que ningún dolor puede cerrar. A lo largo de esta jornada, nos sumergimos en las profundidades de uno de los dolores más silenciosos del alma, el sufrimiento causado por madres que, por diversas razones, no lograron amar como se esperaba. Hablamos sobre vínculos kármicos, sobre el peso de la reencarnación y la sabiduría de la justicia divina. Resaltamos las enseñanzas de Allan Kardec, los conmovedores relatos psicografiados por Chico Xavier y las profundas observaciones de André Luis sobre las consecuencias espirituales de esas relaciones. Pero ahora, al concluir este video, la pregunta que queda ya no es ¿sufrí?, sino ¿qué puedo hacer con este dolor? El espiritismo no nos invita a la resignación pasiva, sino a la acción consciente. Cuando comprendemos que hemos sido heridos, tenemos ante nosotros dos caminos: perpetuar el ciclo del resentimiento o romper con él a través de la elección del amor. El amor que comprende, que no exige, que respeta los propios límites, pero que también no alimenta el rencor. El amor que cura sin necesitar la curación del otro. Es natural sentir rabia, tristeza o frustración al recordar episodios de dolor con nuestras madres. Lo que no es natural ni saludable es dejar que esas emociones se vuelvan permanentes. Guardar rencor es como cargar veneno, esperando que el otro enferme. Y como nos enseñó Chico Xavier, nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo. Pero cualquiera puede comenzar ahora y hacer un nuevo final. Tal vez no puedas cambiar el pasado, tal vez tu madre ya haya partido, o tal vez aún esté viva, pero emocionalmente distante. Aún así, existe algo que solo tú puedes hacer: transformar tu interior. Orar por ella, aunque parezca difícil, vibrar pensamientos de paz, liberarte del papel de víctima y asumir la postura de quien desea crecer espiritualmente. Recuerda, siempre hay espíritus amigos a tu lado. No estás solo. El mundo espiritual acompaña con atención cada paso que damos hacia el perdón y la luz. Cada oración, cada esfuerzo por mantener la serenidad frente a la frialdad o la incomprensión es una victoria silenciosa que resuena en los planos superiores. Tal vez fuiste colocado en esa relación no para ser amado, sino para enseñar lo que es el amor. Y ese es uno de los mayores servicios que podemos prestar a la espiritualidad. Un servicio anónimo,
a veces ingrato, pero profundamente liberador. Por eso te invito, no dejes de amar. Ama dentro de tus límites, respetando tu historia y tu tiempo, pero ama. No como quien espera un retorno, sino como quien elige ser instrumento de la luz. Cada gesto de comprensión, cada actitud de paciencia, cada oración hecha en silencio es una semilla plantada en el suelo de la eternidad. Y cuando el dolor apriete, recuerda las palabras de Chico Xavier. Todo lo que hagamos con amor, incluso sin ser comprendidos, será un paso dado hacia nuestra propia liberación. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Alguien puede estar viviendo exactamente ese dolor y necesita saber que hay un propósito mayor detrás de él. Y más que eso, que existe un camino de sanación silencioso, profundo y posible, esperando ser recorrido. Ahora que recorrimos juntos esta jornada de entendimiento, te hago una invitación sincera y transformadora. No permitas que el dolor defina quién eres. Úsalo como punto de partida para tu elevación espiritual. Si sentiste el peso de estas palabras, si te viste reflejado en las historias y enseñanzas que compartimos, entonces comienza hoy a escribir un nuevo capítulo de tu vida. No necesitas grandes gestos ni respuestas inmediatas. Basta con un primer paso. Ora por tu madre, incluso si tu corazón aún está herido. La oración no exige perfección, solo exige sinceridad. Perdona a tu ritmo, pero comprométete con ese camino. El perdón es el puente que une el sufrimiento con la libertad. Haz el evangelio en el hogar, aunque seas tú solo. Que esa práctica sea tu refugio y tu fuerza semanal. Difunde este mensaje. Comparte este video con alguien que también necesite comprender que hay amor incluso en la ausencia de afecto, que hay propósito incluso en el dolor. Elige ser luz, aunque el ambiente a tu alrededor esté oscuro, aunque nadie lo vea ni lo reconozca. Elige ser luz. Recuerda, la misión del amor incondicional, como tantas veces dijo Chico Xavier, es silenciosa, pero jamás invisible a los ojos de Dios. Que tú seas el renacimiento de una nueva historia espiritual en tu familia. Que incluso habiendo sido herido, seas tú quien cura. Que aún sin haber recibido el amor que deseabas, seas tú quien ama con conciencia, con fuerza y con fe.